Buenas tardes, Padre Obispo. Viernes. Viernes, alegre viernes. Y tembloroso, porque amanecimos hoy temblando. Temblando, así que cójalo con calma, no se agite mucho y siga para adelante, confiando en el Señor. En el Señor, seguro que sí, puesta nuestra confianza en Él para seguir hacia adelante siempre con entusiasmo y con mucha alegría. Retomamos pues nuestro programa, que se llama ¿cómo? Mi camino de fe, pasito a pasito. Ya se va quedando malo de pasito a pasito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Vamos pues a pedir... Padre, ese fue el primer nombre pensado. Ese es el apodo. Vamos pues a pedirle al Señor que nos asista en este día, final de semana, donde nos ponemos en sus manos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que encienda nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y Santo Domingo de Guzmán, que mañana es su fiesta, que nos ayude a ser también discípulos y misioneros. Felicitamos a las hermanas dominicas de Fátima, a las hermanas dominicas de Amityville, a los padres dominicos, a todos los que llevan el nombre de Domingo, Dominga, Dominguín, hombre de gran fuerza en su palabra, labios encendidos en el fuego del amor de Dios que anunciaba ese maravilloso reino de Dios en la alegría del servicio y de la entrega. De día hablaba de Dios a la gente y por la noche le hablaba a Dios de la gente. Contemplar para dar el fruto de la contemplación. Oración y vida, vida y oración, sí, que se hace servicio. Sí. Continuamos con nuestro diálogo. Seguimos en esta exhortación maravillosa del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Las relaciones con el judaísmo. ¿Estamos en qué parte? Estamos en la cuarta parte del cuarto capítulo sobre el diálogo social como contribución a la paz, el diálogo entre la fe, la razón y la ciencia, el diálogo ecuménico, y hoy continuaremos entonces con las relaciones con el judaísmo. Nos dirá el numeral 247. Una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya alianza con Dios jamás ha sido revocada, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Importante tener esto en cuenta, ¿verdad? Los dones que Dios da no los rechace, y Dios ha elegido a este pueblo. Hay que tenerlo bien consciente, que el pueblo elegido de Dios es el pueblo judío. Nosotros estamos en Puerto Rico, somos injertos a ese pueblo. Somos de la rama conectada en Jesucristo a este gran pueblo peregrino. Por eso el Papa San Pablo VI lo llamaba los hermanos mayores al pueblo judío. La Iglesia, que comparte con el judaísmo una parte importante de las Sagradas Escrituras, considera al pueblo de la Alianza y su fe como una raíz sagrada de la propia identidad cristiana. Así que nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras que leemos también en nuestras asambleas, muchas veces tienen y contienen textos del Antiguo Testamento tomados de la Biblia judía. No así, por ejemplo, de los mahometanos o de los hindúes, porque el pueblo de la revelación es el pueblo judío, y de este pueblo es que nace Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Señor de la historia, el Señor del mundo. Los cristianos no podemos considerar al judaísmo como una religión ajena, ni incluimos a los judíos entre aquellos llamados a dejar los ídolos para convertirse al verdadero Dios. Porque ellos adoran al verdadero Dios, al mismo Dios que nosotros adoramos. En la Escritura del Antiguo Testamento le da el nombre de Yahvé, Elohim, Shaddai. Nosotros, utilizando las palabras de Jesús, lo llamamos Padre. Creemos, junto con ellos, en el único Dios que actúa en la historia, y acogemos con ellos la común palabra revelada. Entonces esta es la clave del judaísmo y es la clave heredada por los cristianos.
Nosotros queremos en el Dios que actúa en la historia, es decir, en el Dios que camina con el pueblo, en el Dios que está en medio de nuestra realidad, no ajeno a ella. No es un Dios que está por allá encaramado en el Olimpo, como los griegos. No, es el Dios que está en medio de su pueblo, y en el cristianismo afirmamos que Él en Jesucristo camina y caminó y continúa caminando con su pueblo. El diálogo y la amistad con los hijos de Israel son parte de la vida de los discípulos de Jesús. El efecto que se ha desarrollado... No es el efecto, hermana. Perdón, el afecto. Es distinto. El afecto que se ha desarrollado nos lleva a lamentar sincera y amargamente las terribles persecuciones de las que fueron y son objeto, particularmente aquellas que involucran o involucraron a cristianos. Hubo una época en que los cristianos, algunos de ellos acusaban a los judíos de haber matado a Jesús por ser judíos, es decir, una xenofobia terrible, cuando esto es parte de un proyecto que hay que mirarlo más en su amplitud. Por eso nosotros no perseguimos a los judíos, somos hermanos de los judíos. Dios sigue obrando en el pueblo de la antigua alianza y provoca tesoros de sabiduría que brotan de su encuentro con la palabra divina. Por eso, la Iglesia también se enriquece cuando recoge los valores del judaísmo. Si bien algunas convicciones cristianas son inaceptables para el judaísmo y la Iglesia no puede dejar de anunciar a Jesús como Señor y Mesías, existe una rica complementación que nos permite leer juntos los textos de la Biblia hebrea, y ayudarnos mutuamente a desentrañar las riquezas de la palabra, así como compartir muchas convicciones éticas y la común preocupación por la justicia y el desarrollo de los pueblos. ¿Qué anunciamos nosotros? ¿Qué proclamamos nosotros? Que este judío, Jesús de Nazaret, es el Mesías, es el Hijo del Dios bendito. Que en Él se han cumplido las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos hace ser cristianos. Recuerden que para los judíos todavía ellos esperan al Mesías. Nosotros decimos, no, el Mesías ya llegó. El Mesías Jesucristo fue aquel a quien las autoridades de aquel entonces, civiles y religiosas, mataron colgándolo de un madero. Experimentó la muerte de los malditos, y en esa muerte de los malditos recibimos nosotros la bendición, la salvación, la vida nueva, la esperanza de seguir hacia adelante para caminar hacia el encuentro definitivo con Dios. El diálogo interreligioso. Ahora este diálogo es interreligioso con otras religiones, por ejemplo, budistas, shintoístas, y así un sinnúmero de religiones que son paganas porque no reconocen al verdadero Dios. Nos dirá el numeral 250. Una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos y dificultades, particularmente los fundamentalismos de ambas partes. Fíjate que hay una clave, verdad y amor. Nos unimos en aquello que es de verdad y somos capaces de trascender las diferencias porque nos amamos, porque al fin y al cabo son seres humanos que buscan la verdad y en esa verdad procuran ayudarse, y la ayuda genera amor, amistad, cercanía, entrega, solidaridad y tantos otros valores. Este diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo y por lo tanto es un deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas. Este diálogo es, en primer lugar, una conversación sobre la vida humana o simplemente, como proponen los obispos de la India, estar abiertos a ellos, compartiendo sus alegrías y penas. Así, aprendemos a aceptar a los otros en su modo diferente de ser, de pensar y de expresarse. Interesante esta cita que nos pone aquí el Santo Padre. Un diálogo necesario. ¿Para qué? Para que haya paz en el mundo. Pero ese diálogo
debe de tener, ¿verdad?, o debe realizarse con otras comunidades cristianas, sobre todo teniendo en presente que hay que conversar. Y conversar no es imponer, es intercambiar. Y la conversación, ¿sobre qué debe basarse? Vida humana. La vida, la vida humana. O simplemente, como proponen los obispos de la India. ¿Y por qué los obispos de la India? Porque ellos son los que tienen más diversidad de religiones no cristianas. Abiertos a ellos, compartiendo alegrías y penas. Porque al fin y al cabo, todos somos seres humanos. Así se aprende unos y otros a aceptarnos en nuestras diversidades, en nuestra forma distinta de ser, de pensar y de expresarse. De esta forma, podremos asumir juntos el deber de servir a la justicia y la paz, que deberá convertirse en un criterio básico de todo intercambio. Así que todo intercambio debe estar fundamentado ¿en qué? En la justicia y la paz. Y en la paz. Pero asumiendo juntos ese deber de servir, ese compromiso que nos lleva a tirar puentes, que nos lleva a extender rutas en una aventura nueva, distinta, diferente, siempre a favor del ser humano. Un diálogo en el que se busquen la paz social y la justicia es en sí mismo, más allá de lo meramente pragmático, un compromiso ético que crea nuevas condiciones sociales. Una ética que crea nuevas condiciones sociales. Nos ayudamos todos. Y no nos separamos, sino que procuramos buscar lo que nos une, como decía San Juan 23, y no lo que nos separa. Puentes de comunión. Los esfuerzos en torno a un tema específico puede convertirse en un proceso en el que a través de la escucha del otro, ambas partes se encuentren purificación y enriquecimiento. Si soy capaz de escuchar a la otra persona, me purifico y me enriquezco. Preciosas palabras. Capaz de. Tenemos que pedir esa gracia al Señor que nos haga capaces de escuchar y no de cerrarnos. Porque yo no poseo toda la verdad. Yo poseo parte de la verdad, tú posees parte de la verdad. Y entre ambos encontramos la verdad con mayúscula. Por lo tanto, estos esfuerzos también pueden tener el significado del amor a la verdad. ¿Verdad? Lo que compartía usted hace unos momentos, Padre. Esa verdad que después la vamos a terminar con las letras mayúsculas, porque es la verdad plena que es Jesucristo. San Agustín es modelo en esto, ¿no? Un hombre que buscó, joven, adulto, anciano, siempre su pasión por la verdad. Por eso, buscando la verdad, encuentra al que es la verdad, a Jesucristo, y desde ahí dedica y entrega toda su vida. En este diálogo, siempre amable y cordial. Fíjate qué interesante, ¿no? Un diálogo que sea amable y cordial. Cordial quiere decir que nazca del corazón, que se exprese con palabras, que traen cercanía, que traen, podemos decir, respeto, que me hacen escuchar con atención. Y esto es, hoy por hoy, uno de los grandes retos que tenemos en la sociedad. Nunca se debe descuidar el vínculo esencial entre diálogo y anuncio, que lleva a la Iglesia a mantener y a intensificar las relaciones con los no cristianos. Yo dialogo contigo, pero también te anuncio una realidad. ¿Cuál? La que da el Evangelio. Que en Jesucristo hay vida plena. Y por eso nosotros no renunciamos al anuncio del Evangelio. Respetamos al otro, pero sembramos la semillita. Un sincretismo conciliador sería en el fondo un totalitarismo de quienes pretenden conciliar prescindiendo de valores que los trascienden y de los cuales no son dueños. Es un sincretismo, una mezcla de todo. Cogemos de aquí, cogemos de allá, cogemos de allá y hacemos una mezcla. Y decimos al final, es que todos son lo mismo. Aquí en Puerto Rico hay una frase muy curiosa que dice, es que todas las religiones son iguales. Y entonces tratan de religiones a las distintas confesiones cristianas. Y esas no son religiones, esa es una sola religión que es la cristiana, aunque tiene distintas formas de expresión, distintas tradiciones. Entonces hay que tener cuidado con ciertas expresiones que se dicen o se utilizan, no, porque el sincretismo tiene que ver con las religiones distintas, cristianas, paganas, que hacen una mezcla y cogen de aquí, cogen de allá, y al final ni es una cosa ni es otra, es una cosa totalmente nueva. Es el problema de la nueva era.
Cuando se habla de nueva era es eso, una mezcolanza, ni de aquí Cristo, los ángeles, entonces te hablan de unos, por ejemplo, en la nueva era hablan de unos ángeles nuevos, y dicen, ¿dónde salieron esos ángeles? Y una figura, y la gente se los cree, y entonces los cristales, y te meten, bueno, y acaban haciendo, pues es una mezcolanza que tú no sabes por dónde vas. Y después te sigue confundiendo más en ese caminar y en ese peregrinaje. Porque todo es un misterio, todo es una... No, eso no tiene que ver nada con la experiencia profunda de la fe en el verdadero y único Dios. La verdadera apertura implica mantenerse firme en las propias convicciones más hondas. Miren bien, verdadera apertura implica mantenerse firme en las propias convicciones más hondas. Por eso un católico verdadero no tiene miedo al diálogo, porque saben quién está anclado. Ahora, si usted no está sólido en su fe, tenga cuidado, porque entonces va a tambalearse. Con una identidad clara y gozosa. Soy lo que soy cristiano, y concretamente en mi tradición católica. Pero abierto a comprender las del otro. Pero trato de entender, porque hay semillas del verbo, es decir, hay semillas de la verdad en el otro, en la otra persona que tiene una experiencia o una tradición religiosa distinta a la mía. Y sabiendo que el diálogo realmente puede enriquecer a cada uno. Puede enriquecer a cada uno. Toda religión aporta siempre algo positivo. Busquemos lo positivo, porque si es positivo y es bueno, Dios está ahí. No nos sirve una apertura diplomática. Es como que vamos a ver, entonces cedemos, pero en el fondo no cedemos, sino que voy buscando cómo agarrar al otro. Que dice que sí a todo para evitar problemas. No, hay cosas que hay que decir, no estoy de acuerdo, eso no es así. Defenderlo con vehemencia, con firmeza, pero con amabilidad y cordialidad. Porque sería un modo de engañar al otro y de negarle el bien que uno ha recibido como un don para compartir generosamente. Si yo estoy convencido de que Jesucristo es la verdad, ese es el don que yo aporto. Entonces, si no estoy convencido de esto, pierdo el sentido de mi vida, pierdo el sentido de mi misión, no tengo identidad y soy como una veleta. ¿Se acuerdan de la veleta? Ay, sí, me acuerdo de la veleta, padre. La evangelización y el diálogo interreligioso, lejos de oponerse, se sostiene y se alimenta recíprocamente. Porque siempre hay una verdad que está por encima de lo que yo pienso, lo que tú piensas. Y eso es lo que verdaderamente nos une. Y esa unidad la da Jesucristo por el don de su Espíritu. En esta época adquiere gran importancia la relación con los creyentes del Islam, hoy particularmente presentes en muchos países de tradición cristiana, donde pueden celebrar libremente su culto y vivir integrados en la sociedad. Nunca hay que olvidar que ellos, confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día final. Fíjate que esas son, o esa es la verdad fundamental de las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo y islamismo. ¿Cuál es? Lo que acaba de decir así. Confiesan adherirse a la fe de Abraham. Abraham fue el padre de una gran muchedumbre, le prometió Dios. Y los creyentes, en los judíos, tienen por padre Abraham. Y los cristianos tenemos como creyentes, como padre de los creyentes, Abraham. Y los judíos, ya lo dije, los hebreos. Los islámicos tienen por padre Abraham. Interesante, ¿no? El padre de la fe, el padre de los creyentes, aquel que se puso en peregrinación, en búsqueda. Los escritos sagrados del Islam conservan parte de las enseñanzas cristianas. Mira qué curioso, ¿no? Conservan parte de las enseñanzas cristianas. Jesucristo y María son objeto de profunda veneración. Y para ellos Jesucristo no es Mesías, no es el Salvador, es otro profeta. Por eso dicen, Alá es Dios y Mahoma su profeta. Pues equiparan a Jesucristo como Mahoma, como un profeta. Pero ese es el gran profeta para ellos, Mahoma. No es. Es admirable ver cómo jóvenes y ancianos, mujeres y varones del Islam son capaces de dedicar tiempo diariamente a la oración y de participar fielmente en sus ritos religiosos. Ustedes donde quiera que vea un maometano,
a ciertas horas se detiene donde esté, pone su alfombrita y hace su oración. Y nosotros, qué temor a veces para hacer la señal de la cruz cuando vamos a comer. Nos avergonzamos de eso. Ellos no. Ellos llevan su gorrito que los identifica. Y nosotros, ¿cuánto nos cuesta llevar un crucifijo o una medalla como expresión de nuestra fe? Hemos caído como en una cobardía religiosa, ¿no? Nos da miedo expresar lo que somos. Al mismo tiempo, muchos de ellos tienen una profunda convicción de que la propia vida en su totalidad es de Dios y para Él. También reconocen la necesidad de responderle con un compromiso ético y con la misericordia hacia los más pobres. Que si te das cuenta son valores fundamentales que también tenemos como cristianos. Entonces, eso es lo que nos une. Y cuando uno es capaz de ver más allá de una religión, sino que es capaz de ver al ser humano, ahí se tiende el puente. Y eso nos acerca. Entonces hay gente que mira a los mahometanos o a los judíos como enemigos. No, son hermanos. Por el simple hecho de ser personas, de carne y hueso, en búsqueda y en camino. Para sostener el diálogo con el Islam es indispensable la adecuada formación de los interlocutores, no sólo para que estén sólida y gozosamente radicados en su propia identidad, sino para que sean capaces de reconocer los valores de los demás, de comprender las inquietudes que subyacen a sus reclamos y de sacar a la luz las convicciones comunes. Si hay respeto, se puede hablar. Si no hay respeto y lo que es un proselitismo o un ataque, no hay manera de establecer un diálogo, no hay manera. Y decía algo importante aquí, es indispensable la adecuada formación para conocer nuestra religión, ¿verdad? Para conocer nuestra fe. Y la de ellos. Y la de es decir, ellos. No basta. A mí me dijeron que ustedes no, estudie, profundice. Correcto. No se ponga a dialogar de algo que usted no sabe. Yo no puedo hablar de física si yo no entiendo la física. La fórmula, ¿no? H2O, explíqueme qué es eso. Yo me paso diciendo H2O, pero no me pregunto qué es. Y así tú oyes a veces gente hablando de cosas que tú... ¿Y de dónde? No, es que me dijeron. ¿Cómo que te dijeron y cómo te ponen? Cuando uno no sabe una cosa, a lo mejor es callarse para aprender. O preguntar. O sea, cuando digo callarme, lo que me refiero es no estar dando discursos sin saber de lo que estás hablando. Y si no tienes la respuesta, con mucha humildad decir, mira, en este momento no te tengo una respuesta, pero puedo buscar la información y con mucho gusto luego te respondo. Y sobre todo entender la información, porque no solo es buscar la información. Job, en el libro suyo, al final dice, yo te conocía de oídas, pero ahora te he experimentado. No es lo mismo hablar de oídas que tener una experiencia. Y cuando uno descubre la experiencia humana del ser humano, va más allá. Porque en el fondo te das cuenta que ese otro ser humano, sea de la religión que sea, o sea del pueblo que sea, tiene tus mismos problemas, tus mismas inquietudes, tus mismos sufrimientos, tus mismas alegrías, tus mismos sentimientos, porque es de carne y hueso. Y eso a veces no lo entendemos. Por eso para nosotros la encarnación es el gran misterio. El Dios que se hace persona, para que las personas nos divinicemos, para que las personas lleguemos a ser como Dios. Es un proceso hermosísimo de transformación que se realiza en Cristo Jesús. Los cristianos deberíamos acoger con afecto y respeto a los inmigrantes del Islam que llegan a nuestros países, del mismo modo que esperamos y rogamos ser acogidos y respetados en los países de tradición islámica. Esa es la lucha que hay ahora, ¿verdad? Que se quieren apoderar del mundo y entonces empezamos a mirarlo como enemigos, o al revés, ellos a nosotros y nosotros a ellos. No hay manera de entenderse así. Ruego, imploro humildemente a estos países que den libertad a los cristianos para poder celebrar su culto y vivir su fe, teniendo en cuenta la libertad que los creyentes del Islam gozan en los países occidentales. Frente a episodios de fundamentalismo violento que nos inquietan, el afecto hacia los verdaderos creyentes del Islam debe llevarnos a evitar odiosas generalizaciones, porque el verdadero Islam y una adecuada interpretación del Corán se oponen a toda violencia. El Papa directamente y sutilmente trata un problema delicado, ¿no? Los países cristianos suelen dar más libertad a los que practican el Islam. Sin embargo, ellos no son así.
Entonces el Papa le está diciendo, equilibremos la balanza, ¿verdad? Y eso crea, o eso se realiza en la medida en que somos capaces de tirar un puente de, ¿qué? Diálogo, afable, respetuoso, consciente, no proselitista ni guerrillero. Se han cometido muchas injusticias por ambas partes, tanto nosotros como cristianos y ellos desde su experiencia de mahometano. La gran clave ahora en esta nueva etapa, cómo crear un diálogo que nos acerque y nos ayude a vernos como hermanos y no como enemigos. Por eso, teniendo en cuenta la libertad, ¿verdad? Como dice el Papa aquí, imploro humildemente a esos países que den libertad a los cristianos para poder celebrar su culto y vivir su fe. Frente a episodios de fundamentalismo violento que nos inquietan, el afecto hacia los verdaderos creyentes del Islam debe llevarnos a evitar odiosas generalizaciones. Todos son malos. Todos. Ese todo, cuando empezamos a usar con todos generalizaciones. Es que ustedes, ya eso es terrible. Porque el verdadero Islam y una adecuada interpretación del Corán se oponen a toda violencia. Interesante. Generalmente tú oyes Islam y piensas en cortar cabeza, en gente que se explota, en gente que mata. No todos son así. No todos son así. Los no cristianos, por la gratuita iniciativa divina y fieles a su conciencia, pueden vivir justificados mediante la gracia de Dios y así asociados al misterio pascual de Jesucristo. Fíjate que ahí se establece entonces la nueva línea de ese diálogo entre aquellos que ni siquiera son cristianos. Sí. Pueden vivir justificados mediante la gracia de Dios, porque la gracia de Dios trasciende religiones. Y esto es importante también entenderlo, que a veces pensamos que solo nosotros, los cristianos, nos vamos a salvar. La salvación es para todos. Pero debido a la dimensión sacramental de la gracia santificante, la acción divina en ellos tiende a producir signos, ritos, expresiones sagradas que a su vez acercan a otros a una experiencia comunitaria de camino hacia Dios. De camino, le atraen los ritos, la ceremonia. No la practican, no son cristianos, pero le atrae. Es un caminito, un sendero que lleva al gran camino. No tienen el sentido y la eficacia de los sacramentos instituidos por Cristo, pero pueden ser cauces que el mismo Espíritu suscite para liberar a los no cristianos del inmanentismo ateo. Gracias, Padre. O de experiencias religiosas meramente individuales. El mismo Espíritu suscita en todas partes diversas formas de sabiduría práctica que ayudan a sobrellevar las penurias de la existencia y a vivir con más paz y armonía. ¿Qué tenemos los cristianos que no tienen ellos? Los sacramentos, los ritos, las expresiones sagradas que acercan. O sea, nosotros a través de los sacramentos tenemos una experiencia vivencial de Dios que estas religiones no, o que estas personas no cristianas no tienen. Pero el Señor se vale de otros medios y sobre todo se vale de nuestro testimonio. Los cristianos también podemos aprovechar esta riqueza consolidada a lo largo de los siglos, que pueden ayudarnos a vivir mejor nuestras propias convicciones. Así que nos reforzamos, nos fortalecemos, nos animamos unos a otros en la medida en que somos capaces de respetarnos los unos a los otros. Pausamos y en breve estamos con nosotros. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre el fuego. Baja el río, baja el río.
paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Los cuatro moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego, y hablando su palabra, y baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán, baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán. Con un paso de fe a Cristo verás, 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 Cristo verás, a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Los cuatro moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego, y hablando su palabra, y baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán, baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán. Con un paso de fe a Cristo verás, 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 Cristo verás, a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Los cuatro moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego, y hablando su palabra, y baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán, baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán. Con un paso de fe a Cristo verás, 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 Cristo verás. Continuamos compartiendo con ustedes la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio. Saludamos a los que nos sintonizan a esta hora en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, y nos encontramos en la cuarta parte del cuarto capítulo de esta exhortación y estamos dialogando sobre el diálogo social como contribución a la paz, para que la redundancia, ¿verdad? El diálogo entre la fe, la razón y la ciencia, el diálogo ecuménico, las relaciones con el judaísmo, el diálogo interreligioso, ¿verdad? Que es lo que estamos compartiendo en este momento con ustedes. Y estábamos hablando sobre el Islam, ¿verdad? Y veíamos esas relaciones con los creyentes del Islam, acoger con afecto, nos dice el Papa, y respeto a los inmigrantes del Islam. Y es una experiencia comunitaria de camino hacia Dios. Con esta experiencia del Islam, hay experiencias muy fuertes, ¿verdad? De personas que
colaboran, dialogan, se sientan a la misma mesa, buscando lo que une y no lo que separa. Por eso el diálogo es importante, ¿no? Y es lo que el Papa a través de esta carta nos invita a descubrir, que el Evangelio está ya, es una invitación sobre todo al diálogo, porque el diálogo se hace a través de la palabra. Y Jesucristo es la palabra que ofrece la salvación al mundo. La salvación que radica en quién, arrancarle del corazón del hombre el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que atenta a la humanidad. ¿Y cuál es el pecado que atenta a la humanidad? El no amar. Por eso Jesús todo lo resume en una sola palabra: ama, que es una palabra que se lee de adelante para atrás y de atrás para adelante de la misma manera. Ama, ama. Lo mismo. Y en ese ama hay entrega, hay donación, hay sacrificio, hay ofrenda, pon todo lo que tú quieras, pero tiene que estar el amor. Continuamos. Vamos a entrar entonces en otro de los temas, el diálogo social en un contexto de libertad religiosa. Nos dirá el Santo Padre en el numeral 255, los padres sinodales recordaron la importancia del respeto a la libertad religiosa, considerada como un derecho humano fundamental. Así que hay un derecho fundamental a la libertad religiosa. Por eso nosotros tenemos que respetar y no imponer. Y cuando se aduce a este principio, uno tiene que tener cuidado porque podemos ser impositivos a la brava y no se trata de eso. Incluye la libertad de elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar públicamente la propia creencia. ¿Quién lo elige? La persona. En libertad y conciencia. Y en esa libertad hay culto libre. Por eso cada vez que el Estado quiere suprimir la libertad de culto, la Iglesia clama, grita y defiende. Un sano pluralismo que de verdad respete a los diferentes y los valore como tales, no implica una privatización de las religiones, con la pretensión de reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas. Hay lugares donde no te dejan expresarte libremente y quieren que se quede simplemente en el templo, en la mezquita, en la sinagoga, encerrado ahí. Y no, tú tienes derecho a expresar tu religión donde tú quieras. Una forma de expresar la religión es llevar un crucifijo. Pues hay lugares donde el empleado no puede llevar una crucecita al cuello, por ejemplo. Hubo hace unos años atrás una polémica por una azafata que llevaba un crucifijo y se lo querían hacer quitar. Cosas como esta, no, insignia religiosa, yo tengo derecho, mientras no dañe, no es una cosa tan extravagante, ¿verdad? O el velo que usan las mujeres islámicas, que se lo querían prohibir y obligarles a que no lo llevaran en público, eso es parte de su expresión religiosa, entonces hay que respetar eso. Se trataría, en definitiva, de una nueva forma de discriminación y de autoritarismo. El debido respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones de mayoría creyente o ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Cuando se quiere imponer, ¿verdad? Es que como la mayoría aquí no somos creyentes porque no se tenga nada. Espere, busquemos lo que nos une, celebremos aquello que permite que no te ofenda a ti, pero tampoco me impida a mí tener libertad para expresarme, ¿verdad? Eso, a la larga, fomentaría más el resentimiento que la tolerancia y la paz. ¿Cómo ser tolerante? Es decir, cómo aprender a vivir con todos. Una sociedad tan variada como Estados Unidos, donde coinciden las tres grandes religiones y otras muchas, ¿verdad? Pero estoy pensando en la Navidad. O sea, llegan los judíos para Hanukkah y ponen sus velas, llegan los cristianos y ponen las bombillitas para... y los otros, y así sucesivamente, ¿verdad? Un respeto donde cada uno, vecino con vecino, se respetan uno al otro. Entonces no le apaga las velas al otro o le rompe las bombillas, no, lo deja. Que pueda, o mientras está el otro el padre sea con su alfombra se la quita. No, se respeta. Pero no se impone.
Correcto, por eso es importante la inculturación que hablábamos en programas pasados, ¿verdad? El yo conocer la cultura del otro y respetarla. Correcto. A la hora de preguntarse por la incidencia pública de la religión, hay que distinguir diversas formas de vivirla. Distinguir formas de vida de esta religión. Y ahora va a ser como una enumeración. Tanto los intelectuales como las notas periodísticas frecuentemente caen en groseras y poco académicas generalizaciones cuando hablan de los defectos de las religiones, y muchas veces no son capaces de distinguir que no todos los creyentes ni todas las autoridades religiosas son iguales. Porque ustedes, cuando empiezan con esas generalizaciones, porque ustedes los cristianos, porque todos los católicos, porque ustedes las monjas, porque los curas, cuidado, hay algunos, porque en todos lados se da, pero hay que tener cuidado con esas generalizaciones, ¿verdad? Algunos políticos aprovechan esta confusión para justificar acciones discriminatorias. Un discrimen. Como usted viene con ese hábito, usted no puede entrar aquí. Usted es una monja, pero soy un ser humano. Sí, pero esta vez tiene monja. Entonces aquí no entra. ¿Dónde dice que no puedo entrar? Entonces, yo tengo derecho a vestirme como quiera y con respeto. Entonces puede una persona ir vestida de una forma y otra. ¿Por qué no? Estas son las cosas que cuando viene un signo religioso, ¿verdad? Entonces hay que tener también un balance y un equilibrio. Porque a veces se quiere hacer a la fuerza, ¿verdad? Y ahí, como yo suelo a veces decir, hay que saber volar chiringa. Para volar chiringa hay que soltar el hilo a veces y a veces hay que jalarlo. Entonces, en un sano equilibrio, sueltas y alas. Agarras y sueltas. En un equilibrio justo y necesario. Otras veces se desprecian los escritos que han surgido en el ámbito de una convicción creyente. Por ejemplo, un escrito a favor de la vida, defendiendo la vida de los no nacidos. Ya eso se discrimina. Porque ustedes son unos fundamentalistas. Espere. Olvidando que los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas. Tienen una fuerza motivadora que abre siempre nuevos horizontes, estimula el pensamiento, amplía la mente y la sensibilidad. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Entonces uno quiere comenzar una conferencia en un sitio y te dice, usted no puede hablar de religión porque está nombrando los 10 mandamientos. Pero si tú miras los 10 mandamientos, son 10 principios, 10 palabras de vida, que sirve para todo. Pero si hay ideología de por medio, no te van a dejar. Son despreciados por la cortedad de vista de los racionalismos. Es miope, cortedad de vista. No tienen una visión amplia de la situación del ser humano, de la realidad. Entonces empiezan a recortar y esto crea ciertamente problemas serios de diálogo y de conversación. ¿Es razonable y culto relegarlos a la oscuridad solo por haber surgido en el contexto de una creencia religiosa? Si esa frase que está dicha o ese pensamiento solo porque brota de X movimiento religioso ya hay que rechazarlo, espere a ver si se puede aplicar en el conjunto, ¿no? Pues no, eso identifica tal cosa. Calma. Incluyen principios profundamente humanistas que tienen un valor racional aunque estén teñidos por símbolos y doctrinas religiosas. Tú pones una cruz y un corazón al lado y automáticamente piensas en Cristo, en amor que se entrega. Curioso, ¿no? Una simbología. Ese amor que Jesús nos enseña, que es un amor universal que lleva hasta la muerte, no puede utilizar ese símbolo. No, porque soy religioso, ese cristiano, aquí somos todos. Y eso hiere la sensibilidad de los que no lo son. Entonces yo tendré que decir, bueno, pues quito la cruz y dejo el corazón. Ah, pero es que es rojo. Recuerda la sangre. Le buscan 7 patas al gato, que no tiene. Pero ahí está la capacidad del diálogo, la capacidad de establecer un puente, la capacidad de buscar lo que une y no lo que separa. Los creyentes nos sentimos cerca también de quienes, no reconociéndose parte de alguna tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza, para
que para nosotros tiene su máxima expresión y su fuente en Dios. Entonces fíjate que hay tres palabras importantes: verdad, Bondad, bondad y belleza. belleza. Son tres palabras universales. ujú, Pero nosotros los cristianos, los creyentes, decimos: Dios es la fuente. ¿De qué? De la verdad, de la bondad y la de la belleza. Y ahí entonces se desarrolla un estilo de vida, un estilo de convivencia, un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema de política. Si tengo como fundamento la verdad, la bondad y la belleza. Ahora que hay primaria este fin de semana, piensen en la verdad, la belleza y la bondad. Y Los, posiblemente a la hora de votar escogerá por qué, por ideología o por principio. Piénselo. los percibimos como preciosos aliados en el empeño por la defensa de la dignidad humana. Volvemos al principio: la dignidad de la persona es lo importante, pero si hay verdad, hay belleza y hay bondad, Ujú. Hay defensa, ¿verdad? Esa del ser dignidad humano. humana. En la construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en la custodia de lo creado. los tres elementos, es decir, pasamos de la convivencia de dos a una familia, a una comunidad, a un pueblo, a una nación, al mundo entero. Un espacio Y, perdóname, y a la creación Nación, entera, correcto. la casa común. La creación no es de los cristianos, Ujú. ni es de los judíos, ni es de los mahometanos, ni es de los hindúes, todos. ni es de los es de todos. De Aquí todos. vivimos todos. ¿Cómo entre todos la defendemos? Un espacio peculiar es el de los llamados nuevos aerópagos, como en el atrio de los gentiles, donde creyentes y no creyentes pueden dialogar sobre los temas fundamentales de la ética, del arte y de la ciencia, y sobre la búsqueda de la trascendencia. Es lo que el Papa Juan Pablo II llamaba ese atrio de los gentiles, ¿verdad? Es ese espacio abierto donde tú puedes ir a dialogar, creyentes y no creyentes, sobre temas fundamentales de ética, de arte y de ciencia, porque eso no se identifica con la religión. Sin embargo, en la ética hay una moral, hay unas acciones, en el arte que hay música, y la música sirve para expresar sentimientos religiosos como sentimientos humanos, o en la pintura, o en la ciencia, en fin, todo lo que pone aquí, pero de una manera amplia, que busca trascender lo meramente físico, lo meramente material, y te hace mirar lo espiritual del ser humano. Este también es un camino de paz para nuestro mundo herido. Un mundo herido que disfruta con la música, un mundo herido que disfruta con la poesía, con la arquitectura, con las artes en general, o con un estilo de vida ético, moral, donde hay unos comportamientos que por ser humano respeto y defiendo. No maltrato a las personas, con palabras, acciones, obras, gestos. Creo vínculo, creo comunión. Y finalmente, A partir de algunos temas sociales importantes en orden al futuro de la humanidad, procuré explicitar una vez más la ineludible dimensión social del anuncio del Evangelio, para alentar a todos los cristianos a manifestarla siempre en sus palabras, actitudes y acciones. ¿qué ha pretendido el Papa con estos números? Ayudarnos a darnos cuenta que Evangelio y vida social están íntimamente unidos, de tal manera que a través de nuestras palabras, actitudes y acciones lo podamos manifestar. Y en este mundo, ¿verdad? Como decía al final del numeral 257, es un camino de paz para nuestro mundo tan herido, ¿verdad? Eso buscamos, que los que vayan a participar en las primarias de estos días lo tengan bien presente. Verdad, belleza, Bondad. bondad. Que lo hagamos todo por el bien de nuestro pueblo, de nuestra gente. Ánimo pues, le pedimos a la Virgen que nos ayude. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, Nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura, para que la iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. en estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia,
Queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes en su programa Mi Camino de Fe. Chao. Con un vaso de